Antes de iniciar de lleno con nuestro tema de estudio, es importante que en primera instancia demos a conocer de manera general qué es y qué estudia la rama de la contabilidad de costos. Contabilidad de costos. Comencemos citando al autor Hassen, 2017, quien nos menciona que la contabilidad de costos es un híbrido entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa, cuyo propósito es funcionar como enlace entre dichas ramas contables, proporcionando información de costos que la contabilidad financiera utiliza para calcular el costo del producto. Este parámetro le servirá de base para establecer el precio de venta, evaluar los inventarios, calcular el costo de venta y con esto determinar la utilidad. La contabilidad de costos ofrece información sobre la forma en que se pueden usar los costos de una entidad con fines internos y externos. Cuando se emplean con fines de contabilidad financiera, se miden los costos de producción y de ventas de acuerdo con las normas de información financieras NIF. Cuando se aplican internamente, brindan las bases para la planeación, el control y la toma de decisiones. Objetivos de la contabilidad de costos. Entre los principales objetivos que encontramos de la contabilidad de costos están los siguientes. A. Determinar el costo de productos y servicios. B. Utilizar el estado de costo de producción. C. Identificar los diversos sistemas de costeo. D. Evaluar los inventarios en una empresa manufacturera. E. Ubicar diferentes metodologías y tiempos para la determinación del costo. F. Detectar áreas de oportunidad para reducir costos. G. Determinar un precio competitivo considerando aspectos relevantes del negocio y del entorno. H. Determinar márgenes una vez que se conoce el precio y el costo para analizar productos y servicios de mayor valor agregado. Ahora que ya sabemos a qué se refiere la contabilidad de costos, es importante conocer qué es un costo. ¿Qué son los costos? De acuerdo con la norma de información financiera D2, costos por contratos a clientes, nos dice que un costo es el valor de los recursos que se entregan o prometen entregar a cambio de un bien o un servicio adquirido por la entidad, con la intención de generar ingresos. Cuando los costos tienen un potencial para generar ingresos en el futuro, representan un activo. Esto nos quiere decir que un costo es la suma de erogaciones que realiza una empresa para adquirir un bien o un servicio del cual se espera obtener beneficios en el futuro. Una vez definidos los costos, procederemos a hablar de los costos de producción. La NIF C4 de inventarios nos dice que el costo de producción, fabricación o transformación representa el importe de los distintos elementos del costo que se originan para dejar un artículo disponible para su venta o para ser usado en un posterior proceso de fabricación. El costo de producción incluye los costos relacionados directamente con las unidades producidas, tales como materia prima o materiales directos y mano de obra directa. También comprende los gastos indirectos de producción, fijos y variables, que se incurren para producir los artículos terminados. Elementos del costo. De igual manera, en la NIF C4 se nos presentan los tres elementos que integran el costo de producción de los artículos, los cuales son materia prima o materiales directos, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación, o también llamados costos indirectos de fabricación o cargos indirectos de fabricación o producción, entre otros. A continuación, mencionaremos a qué se refiere cada uno de estos elementos. A. Materia prima o materiales directos. Se refieren a los costos de compras de la materia prima
y o materiales, más todos los gastos adicionales incurridos en colocarlos en el sitio para ser usados en el proceso de fabricación, tales como fletes, gastos aduanales, impuestos de importación, seguros arancelarios, etc. Por lo que se refiere a materiales directos, estos incluyen artículos tales como empaques y envases de mercancías. B. Mano de obra directa, también denominada trabajo directo. En este elemento del costo de producción debe reconocerse el importe incurrido por el trabajo utilizado directamente en la producción. C. Gastos indirectos de producción. También se denominan gastos de producción y deben reconocerse en este elemento del costo todos los costos y gastos que se incurren en la producción, pero que por su naturaleza no son aplicables directamente a esta. Los gastos indirectos de producción normalmente se clasifican en material indirecto, mano de obra indirecta y gastos indirectos, y todos aquellos que a su vez son fijos y variables. Ahora hablaremos de cada uno de estos gastos indirectos, los cuales se dividen en fijos y variables. Los gastos indirectos fijos de producción son aquellos que permanecen relativamente constantes independientemente del volumen de producción, tales como la depreciación o arrendamiento, el mantenimiento de los edificios en los que se ubican la maquinaria y el equipo de producción, y los costos de administración de la planta. Los gastos indirectos variables de producción son aquellos que varían en proporción con el volumen de producción, tales como los materiales indirectos y la mano de obra indirecta. Ahora que ya sabemos a qué se refiere la contabilidad de costos, lo que es un costo y los elementos que conforman el costo de producción, nos enfocaremos en el sistema de costeo predeterminado. Costos predeterminados. El autor del Río, 1999, nos dice que los costos predeterminados, como sugiere el término, implican conocer por anticipado el costo. Es decir, mediante ciertos estudios resulta posible obtener de antemano y con mayor o menor precisión el dato del costo respectivo de producción. Esta predeterminación busca reducir el riesgo que implica la toma de decisiones a futuro. En pocas palabras, los costos predeterminados son aquellos que se calculan antes de la elaboración del producto. Clasificación de los costos predeterminados. Los costos predeterminados se clasifican en dos: en costos estimados y en costos estándar. Comenzaremos primero desglosando los costos estimados. Costos estimados. Del Río, 1993, define a los costos estimados como la técnica más rudimentaria de los costos predeterminados, ya que su cálculo u obtención se basan en la experiencia, en el conocimiento más o menos amplio del costo que se desea predeterminar, e indican lo que podría o puede costar un producto. Estos se deben ajustar al costo histórico al final de una orden o proceso. Las diferencias entre el costo histórico y el costo estimado son conocidas como variaciones. Variaciones. Las variaciones son las diferencias aritméticas entre los costos históricos y los costos estimados. Indican las cantidades que exceden o que faltan para que los costos estimados se ajusten a los históricos. El ajuste de los costos estimados a los históricos se debe a que las estimaciones son precisamente suposiciones, mientras que la contabilidad histórica cuenta con una normatividad que la respalda. Contabilidad de los costos estimados.
Para realizar el cálculo contable de los costos estimados, se debe realizar lo siguiente. Se debe calcular la hoja de costos estimados unitarios con base en la estimación de la producción. Posteriormente, se hace la aplicación del costo unitario estimado a los volúmenes de producción, para realizar después la evaluación de la producción vendida a costo unitario, seguido de la determinación de las variaciones para determinar el coeficiente rectificador. Corrección del costo estimado unitario para equipararlo al histórico. Realizar los ajustes a los valores de los inventarios y al costo de ventas. Y finalmente, realizar los registros contables correspondientes. El coeficiente rectificador es aquel que muestra el porcentaje de error que hubo en exceso o de menos sobre el costo estimado aplicado en relación con el costo real. Hoja de costos estimados. La hoja de costos estimados muestra los detalles de los costos unitarios, las cantidades de cada insumo que deberá usarse para producir una unidad de producto y sirve para calcular el monto total de los insumos que pueden ser utilizados en el producto real. De acuerdo con la experiencia, es factible determinar aproximadamente la cantidad y el valor de los materiales que se necesitan para producir en determinado tiempo cierta cantidad de unidades. En relación con lo anterior, se calcula el costo de la mano de obra a pagar en ese tiempo y por último, en función al mismo tiempo o de la cantidad de unidades a producir, se calcularán los gastos de producción o gastos indirectos. Para realizar la hoja de costos unitarios estimados, hay que utilizar y calcular el costo unitario de cada producto, dejando claro la aportación de cada uno de los elementos del costo a ese unitario. Esto nos permitirá determinar precios de venta y cotizar a los clientes cualquier pedido que hagan. En segundo lugar, hay que determinar los costos globales, que son indispensables para el registro de los movimientos, por ejemplo, la terminación de una orden o el traspaso de un proceso a otro de producción terminada. Costos estándar. La NIF C4 de inventarios menciona que el costo estándar se determina anticipadamente considerando los niveles normales de utilización de materia prima, materiales, mano de obra y gastos de fabricación, y la eficiencia y la utilización de la capacidad de producción instalada. El costo estándar podrá ser utilizado por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlo se aproxime al costo incurrido. El costo estándar debe revisarse periódicamente y ajustarse en la medida en que la diferencia con el costo de adquisición sea de importancia relativa. Para entenderlo mejor, los costos estándar son aquellos que se calculan antes de realizar la producción o antes de que se comience el periodo contable. Se basan en estudios científicos de la capacidad productiva, la eficiencia de las operaciones y la calidad de los productos y servicios en las mejoras continuas, con la finalidad de determinar lo que debe costar un producto. Al final de una orden o periodo de producción, se deben ajustar los costos históricos a los costos estándar. A estas diferencias se les conoce como desviaciones. Tipos de desviaciones. Los análisis de desviación de materiales y mano de obra directos se pueden subdividir en desviación en cantidad y desviación en precio. Desviación en cantidad. Representa la diferencia entre los estándares físicos calculados y las cantidades reales consumidas o utilizadas originadas por errores o deficiencias en la producción. La desviación en precio refleja los ajustes entre las cuotas predeterminadas y las realmente pagadas por causas externas a la empresa, y que en algunos de los casos podrían ser previstos por la administración del negocio.
Las desviaciones de los gastos indirectos de fabricación son: A. Desviación en el presupuesto. B. Desviación en la capacidad. C. Desviación en eficiencia. Mecánica contable de los costos estándar. La cuenta base para registro de los costos estándar es producción en proceso, ya sea que se lleve en una sola cuenta o bien en una cuenta para cada elemento del costo. Existen 3 procedimientos para el registro contable. Procedimiento parcial A. Las cuentas de producción en proceso se cargan a costos reales y se acreditan por la producción en proceso a costo estándar. La desviación se obtiene y se analiza al final del periodo de producción. Las cuentas de producción en proceso tienen el siguiente movimiento. Cargos de los elementos del costo de producción: materiales, mano de obra, gastos indirectos, valorizados a costo real. 2. Las desviaciones cuando los costos estándar sean superiores a los reales. Se abonan de la producción terminada, valorizada a costo estándar. 2. La producción final en proceso, valorizada a costo estándar. Y 3. Las desviaciones cuando los costos reales son superiores al estándar. Las desviaciones serán traspasadas a cuentas especiales, denominadas desviación en materiales, desviación en mano de obra y desviación en gastos de fabricación. Las cuentas de desviaciones que representan desviaciones con relaciones a los estándares se saldan con pérdidas y ganancias. Procedimiento B o completo. Las cuentas de producción en proceso se cargan y se acreditan a costo estándar, conociéndose la desviación en forma simultánea con la producción. Y procedimiento C, que es el combinado. Las cuentas de producción en proceso se cargan y se abonan a costo real y costos estándar, conociéndose las desviaciones al final del periodo de producción. Las cuentas de operación se llevan a costos reales, sirviendo las cifras estándar para la comparación. Hoja de costos estándar. El costo total de lo que se espera producir se obtendrá al multiplicar el número de unidades solicitadas por un cliente en particular por los costos unitarios estándar sobre materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Esta información se obtiene de las respectivas hojas de especificaciones o tarjetas estándar, en tanto los datos reales se obtienen de los documentos que evidencian los usos de los 3 elementos del costo por cada una de las órdenes. Y ya para finalizar el video, podemos concluir que el estudio de los costos predeterminados en nuestra carrera es muy importante. Si bien es una especialización que no es tan solicitada por los estudiantes de contaduría, el campo laboral llega a ser muy competitivo. Además, con el nuevo salto a la tecnología, se pueden crear diversos programas y sistemas de control de los costos que pueden ser implementados por las grandes empresas. Es por ello que debemos mantenernos constantemente actualizados, ya sea en la propia área y dentro de las tecnologías de la información, para lograr aplicarlas en el estudio de los costos. Podemos pensar que los costos solo van enfocados al sector industrial, pero analizando bien su flexibilidad, podemos deducir que pueden ser aplicados en todo tipo de sectores y actividades económicas. Y dentro de la propia experiencia académica, aprender estos temas en semestres anteriores me dio la pauta para saber en qué área contable me quiero especializar.